ligamiento, recombinación y mapeo. En esta clase veremos algunas excepciones a las leyes de Mendel para introducir también los conceptos de recombinación entre cruzamiento y ligamiento y la representación con mapas de ligamiento. Y finalmente algunos cálculos relacionados con la frecuencia de recombinación. Así, iniciamos recordando las leyes de Mendel y en particular la ley de segregación independiente, que durante la meiosis, recordemos que los cromosomas se segregan en gametos con una distribución al azar, de manera tal que la segregación de los alelos de un gen es independiente de otro gen. Sin embargo, los organismos tienen una alta densidad de genes por cromosomas, por cromosoma, porque en realidad, dando como ejemplo el ser humano, tenemos un número de genes muchísimo mayor, superior en miles, con respecto al número de cromosomas. Por ejemplo, en el caso humano tenemos cerca de unos 20.000 a 25.000 genes con respecto a 46 cromosomas. Eso significa que físicamente hay genes que deben estar muy unidos entre sí y otros están muy distantes como tal. Esa diferencia hace que durante los procesos de intercambio de las moléculas de ADN, algunos genes tienden a segregarse de forma más relacionada, los que están cerca entre sí, ¿verdad? La probabilidad de separarse es muchísimo menor que otros cromosomas, que otros genes. Y esto es lo que se llama ligamiento. Por ejemplo, aquí tenemos el caso de dos genes A y B con dos alelos A mayúscula, A minúscula, B mayúscula, B minúscula. Si son independientes, como viene aquí la representación, que son están en dos cromosomas diferentes, cada gen en un cromosoma diferente, resulta que esperamos después de la producción de gametos durante la meiosis que tengamos un 25% donde los dos alelos son mayúscula, un 25% de los dos alelos son minúscula, un 25% donde B es mayúscula y un 25% donde A es mayúscula, bajo una segregación independiente. Además, durante la división celular, que puede ser durante la mitosis, principalmente como mecanismo de reparación de daño al ADN en la interfase, o en la división celular por meiosis, en la profase 1, van a existir fenómenos de recombinación existente entre los cromosomas homólogos. En particular, entonces, entre cromátides hermanas, dando origen entonces a un entrecruzamiento o también denominado crossing over, que produce cromosomas con nuevas combinaciones genéticas. Este fenómeno. Recordando de los tipos de recombinación, tenemos una recombinación denominada recombinación general u homóloga, que hace referencia justamente al intercambio o a esta interacción con dos moléculas equivalentes y existe entonces un intercambio como tal de regiones, pero manteniendo la secuencia o la arquitectura original. Un origen diferente por el intercambio, pero en general no existe necesariamente la introducción de una nueva región particular, porque hay una hebra molde para ese intercambio. Existen, por supuesto, también otros fenómenos, como lo pueden ser la recombinación no homóloga o ilegítima, en los cuales se hace un intercambio de regiones, pero no necesariamente homólogas, ¿verdad?
se va a introducir, podría introducir nuevas regiones, o inclusive algunos otros fenómenos que son que son más comunes en bacterias, muchos de ellos asociados a elementos móviles, como lo pueden ser los integrones, donde participan enzimas integrasas, o transposones, ¿verdad? Con transposasas, para la movilidad de regiones genómicas, y también con fenómenos de recombinación, y que se estudiarán con detalle en la clase de genómica bacteriana en su curso de bacterias. En este proceso de recombinación que existe entre las cromátides, vamos a tener como consecuencia la producción entonces inicial de un punto común de intersección, que lo llamamos el quiasma, y como observamos en esta imagen, entonces vamos a mantener una cromátide intacta, que lo vamos a llamar cromátides no recombinantes, y tenemos las dos cromátides que están interactuando, y esas serían las recombinantes, produciendo entonces de las 4 cromátides resultantes 2 no recombinantes y 2 recombinantes. A diferencia, por supuesto, si lo contrastamos, un caso en donde no hubo entrecruzamiento entre esos cromosomas. Sin embargo, esto va a ser dependiente, o la detección de este entrecruzamiento va a ser dependiente de la ubicación de los genes. Porque si tenemos genes que están posicionados en la misma zona, en este diagrama a derecha o izquierda, pero digamos del mismo lado donde está el quiasma, por ejemplo aquí ambos a la derecha, A y B, donde estaba el quiasma, no vamos a poder detectar este fenómeno de recombinación. Y eso es porque la recombinación, si yo tengo dos genes para los cuales estoy evaluando si existió o no el entrecruzamiento, debería entonces, para poder ser detectable, ocurrir entre las regiones, en la región entre los genes A y B en esta zona, para poderlo detectar. Resultado de que el quiasma se formó antes, ¿verdad? Entonces no podríamos detectar la recombinación, por lo menos en esa región, incluyendo a esos dos genes. E inclusive podría existir un fenómeno en el que se enmascara inclusive un doble fenómeno de entrecruzamiento. Por ejemplo, en el que sí ocurrió el entrecruzamiento, como se ve acá, 2 veces, pero pese a que el entrecruzamiento sí ocurrió entre A y B, ocurrió 2 veces de manera tal que fue compensado, y A y B parecen estar en la posición como si fuese una no recombinante. Sin embargo, sabemos que existe una región que sí hubo un intercambio. Y entonces la segregación de genes que están en el mismo cromosoma, pero lejos entre sí, va a funcionar similar a como si estuviesen en cromosomas separados. Es decir, que sí aplicaría la ley de segregación independiente. Entonces, cuando hacemos una descripción o la frecuencia de aparición de gametos producidos con estas combinaciones, ¿verdad? De los alelos de A y B, va a ser muy similar a las producidas con cromosomas independientes, y cumpliendo entonces, ¿verdad?, la segunda ley de Mendel, como decíamos. Por ejemplo aquí, entonces en este caso tenemos genes B, V y G. Como ven, V y G están muy cercanos entre sí. Entonces la probabilidad de que ocurra un fenómeno de recombinación entre V y G es muy baja, esta probabilidad, con respecto a la probabilidad de que exista una recombinación entre B y V, ¿verdad? Entonces estos genes V y G van a estar ligados, ¿verdad? Van a estar ligados como tal, van a mantenerse en bloque, por lo menos en una mayor probabilidad.
Y en esta imagen pues redefinimos esto que acabamos de decir. Vean, físicamente dos genes cercanos, decimos que están ligados, no ligados para genes que están en cromosomas diferentes, o ligados, perdón, o no ligados para genes estando en el mismo cromosoma pero relativamente separados. Entonces, a mayor distancia física entre los genes, mayor probabilidad de ser separados durante entrecruzamiento. Y esto hace entonces que cuando nosotros calculemos los gametos, el porcentaje de gametos producidos, utilizando esos dos genes y sus respectivos alelos, vamos a detectar ahora no una distribución homogénea en los gametos, en la frecuencia. Antes eran todos los casos 25%, sino hay casos enriquecidos de forma, entre comillas, abrupta, como lo vemos aquí, un 48% versus un 2%. Entonces, sabemos que los que representan la mayoría del porcentaje, en este caso 48%, van a tener o van a poder ser reconocidos como genes que van a tener a mantenerse juntos y por lo tanto van a corresponder con los gametos con un genotipo como el parental, como lo vemos acá. Mientras que los que están en una menor proporción, en este caso 2%, son los recombinantes, porque la probabilidad de que la recombinación haya existido entre A y B, que es una región muy pequeña, es de baja probabilidad. Y para medir justamente el ligamiento genético utilizamos la frecuencia de recombinación y que se puede utilizar para la construcción de mapas de ligamiento. Y utilizamos una unidad de medida que es el centimorgan, como lo vemos acá, para describir la frecuencia de recombinación, una frecuencia de recombinación de 1%. Entonces un centimorgan representa un 1% de recombinación, de manera tal que podemos utilizar esta medida arbitraria para relacionar la probabilidad de recombinación de diferentes genes. Y entonces esta medida puede ser utilizada como una forma para medir la distancia genética entre dos loci, basado en la frecuencia de recombinación. Entonces, por ejemplo, un doble entrecruzamiento es improbable si los loci están cercanos. Por ejemplo, aquí. Entonces, la probabilidad de un doble entrecruzamiento, entre más pegados estén los genes, es poco probable. Pero mayor distancia, mayor probabilidad de doble entrecruzamiento. Y la representación de esos valores o de esa probabilidad se hace representando una región del cromosoma o el cromosoma como tal, los diferentes genes y la probabilidad asociada entre estos dos segmentos, como vemos en esta imagen. Y ese mapa de ligamiento entonces es un mapa genético de una especie o población que muestra la posición de los genes asociados a fenotipos o marcadores genéticos con respecto a cada uno de ellos en términos de la frecuencia de recombinación y no, muy importante, no es la distancia física a lo largo, es decir, no son pares de bases, ¿verdad? No es verdaderamente una separación física. Este es un ejemplo en donde tenemos la representación de cromosomas humanos y la identificación de algunos genes que podrían ser utilizados inclusive como marcadores. Muchas de estas regiones inclusive no necesariamente tienen que ser o están asociados a una enfermedad como tal, sino que pueden ser reconocidos como marcadores, por ejemplo, para estudiar descendencia o relaciones evolutivas
por ejemplo, con la identificación de patrones en estos fenómenos de recombinación o de modificaciones a nivel del ADN. Pero en general, entonces, hacemos estos mapas, ¿verdad? Estos mapas de ligamiento con la representación de diferentes genes, aquí varios cromosomas, y algunos de ellos utilizados como marcadores para hacer identificación de individuos o poblaciones con algunos rasgos particulares, ¿verdad? En la composición de genes, ¿verdad? Como asociados justamente a características particulares. Como que microsatélites, ¿verdad? Que microsatélites podrían ser utilizados para hacer una identificación de relaciones parentales, por ejemplo. ¿Y cómo calculamos la frecuencia de recombinación? Bueno, básicamente lo que hacemos es tener un conteo de todos los eventos para dos genes y por supuesto con la limitante de que si ocurre, o más bien si no ocurre entre la ubicación de los genes A y B, no lo vamos a poder ver como detectamos antes, o inclusive los dobles entrecruzamientos dentro de la región no los podríamos ver. Pero entonces, de todos los elementos que tengamos, vamos a contar los casos donde la meiosis ocurrió sin entrecruzamiento, es decir, con cromátides no homólogas, no recombinantes. En este caso tenemos 49, por ejemplo. Entonces tenemos 4, las 4 combinaciones no recombinantes. Y tenemos casos en donde ocurrió un entrecruzamiento. Hacemos este conteo y entonces tenemos un total, para calcular la frecuencia de recombinación, vamos a tener el número de cromátides recombinantes, que en total aquí serían estas dos, contra el número total de cromátides, que serían estas 49 más estas 4. Y eso nos da, en este caso, 0.01, que en porcentaje equivale a un 1%. Es una unidad mapa o un centimorga. Y también podríamos hacer la evaluación de las cromátides resultantes con un genotipo parental o recombinante basado en múltiples entrecruzamientos. Recordemos que si ocurre un doble entrecruzamiento, pero ambos entre la región entre A y B, que son los genes que estoy utilizando para la evaluación, si ocurre entre estas dos regiones, vamos a enmascarar este entrecruzamiento y todos van a aparecer, los 4, como los parentales, que es lo que tenemos aquí. Si tenemos un entrecruzamiento doble con la participación de 3 cromátides, podríamos tener, eso va a depender por supuesto de los puntos de cruce, pero en este ejemplo vamos a tener dos casos similares al parental, que sería el segundo y el cuarto. Entonces vamos a tener 2 y 2. También podríamos tener un entrecruzamiento doble entre 3 cromátides también, con una distribución parecida, 2 y 2, pero vean con un arreglo diferente, ¿verdad? El primero y el tercero van a tener una configuración como los parentales, o inclusive un doble entrecruzamiento entre 4 cromátides, resultando todos inclusive con un genotipo, los 4 recombinantes. La frecuencia de recombinación en general va a ser un valor, como vamos a ver en la próxima imagen, un valor que se va a mover entre 0 y 0.5. Y los rangos en los cuales varía la frecuencia de recombinación se puede estimar justamente utilizando funciones matemáticas.
en los cuales hacemos una representación para modelar la distancia mapa, producto de la corrección de posibles intercambios de entrecruzamiento que no fueron detectados. Con esta fórmula, como vemos por acá, de 1 medio por 1 menos e a la menos lambda, ¿verdad? Lo que asocia son un modelaje de la probabilidad en función del número entre cruzamientos. Y a partir de esto, si nosotros, como ven, dependiendo del número entre cruzamientos, así vamos a tener la frecuencia observada. Si nosotros calculáramos el valor cuando hayan infinitas, entre comillas, infinitos entrecruzamientos, si recordamos de cálculo el límite cuando lambda tiende a infinito, esto nos quedaría e a la menos infinito. E a la menos infinito tiende a 0. Recordando cálculo. Eso sería un 0. Por lo tanto, todo este cálculo me daría 1 medio. De manera tal que el valor máximo de la frecuencia de recombinación es 0.5. O lo que sería un equivalente a 50%. 50 centimol. Y vamos a hacer un ejemplo final para repasar los cálculos de un ejemplo simple. Como ejemplo final tenemos este caso que dice: dos genes en el cromosoma 1 de una especie X son identificados como alelos recesivos M y P. Cuando un individuo doble heterocigoto se cruza con un individuo homocigoto recesivo, la progenie consiste en los siguientes genotipos. Y bueno, vamos a primero identificar cuál es el genotipo del padre heterocigoto. Entonces, siendo el padre un doble heterocigoto, ¿verdad? Y que ha repartido sus gametos, lo primero que observamos es la frecuencia de los 4 genotipos no es similar, ¿verdad? Que nos haga pensar de que haya sido producto de la segunda ley de Mendel, de la segregación independiente, sino observamos un desbalance. Tenemos dos genotipos cuya presencia es muchísimo mayor con respecto a los otros dos, ¿verdad? En ese caso, un caso con 93 y el otro con 105. Entonces, estos dos tienen que haber dado el origen a los, o corresponde con la combinación de gametos parentales, ¿ok? Genotipo del padre heterocigoto. Como sabemos que uno de los parentales es homocigoto recesivo, sabemos que el genotipo de ese homocigoto recesivo, ¿verdad? Significaría que los dos alelos son M minúscula y los dos alelos son P minúscula. Entonces, ahí tenemos el primero. Y por frecuencia sabemos que tiene que ser la combinación de estos dos. Entonces, ven, aquí tenemos minúscula y minúscula. Esto nos daría uno de los padres. Y el otro sería M mayúscula, P minúscula. Y como es heterocigoto, entonces M minúscula, P mayúscula, que está acá. Entonces, eso nos respondería a la primera parte, de que el genotipo del padre sería M mayúscula, P minúscula, y por supuesto, luego M minúscula, P mayúscula. Esto lo hace un heterocigoto para M, para P, y entonces por lo tanto doble heterocigoto. Basados en la frecuencia, ¿verdad? Este es el reconocimiento de esto. Y por supuesto tenemos aquí el homocigoto recesivo, M minúscula, P minúscula, para los dos alelos. Y luego nos dice cuál es la frecuencia de recombinación. Entonces significa, si estos son los parentales, 4 y 6 corresponden a los recombinantes. Entonces recordemos que la frecuencia se calcula como la suma de los recombinantes sumado por dividido por la suma total de todos estos casos. Entonces, en este caso sería 6 más 4 los recombinantes sobre el total, que eso nos da un 4.8%, que sería 4.8 centimorga.
Y bueno, con esto cerramos esta sesión de ligamiento, una sesión corta, como una extensión de las leyes de Mendel, ¿verdad? Como una excepción en el cual tenemos la relación de, podríamos decir, la mayoría de genes, en realidad, que no están independientemente segregados durante la meiosis por el fenómeno de que el número de genes es muchísimo mayor al número de cromosomas.